el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos, tanto los que están aquí presentes como los que nos ven por YouTube. Y bueno, quería dar una cordial bienvenida a nuestra querida hermana Norma y su familia, que ya está entre nosotros. Queremos dar toda la gloria y toda la honra al Señor, ya que Él es el que los ha movido y los ha traído nuevamente a su hogar. Bienvenidos. Bueno, también tenemos una cita bíblica que no está puesta aquí y es con motivo de que hoy es el día del ministerio pastoral y queremos dar esta cita bíblica a nuestro pastor Josué, pero al igual también a todos los pastores que nos pueden estar viendo. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que es apaciente con ciencia y con inteligencia. Amén. Amén. Bueno, muchas felicidades a nuestros pastores y darle gracias a nuestro mayor pastor, que es nuestro Dios, el que nos ha dado esas pequeñas pastores, para guiar a este rebaño de ovejas. Así era que lo quería decir. Bueno, ahora vamos a tener una oración, para darle gracias a Dios por tantos motivos que tenemos que dar, en especial porque está Norma entre nosotros. También darle gracias al Señor por el nuevo pastor que también nos ha bendecido con su familia y por los años que también nos dio junto al pastor Pedro, y que, bueno, los que vengan, hasta que Él venga. Amén. Sí, Señor y Padre, te damos primeramente, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, que tú seas examinando nuestras vidas, Padre, y que seas tú restaurando todo aquello que no es de tu agrado, primeramente, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por las bendiciones recibidas, Señor, por los procesos, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque tú eres ese Rey de Reyes, Señor, que nos moldeas a tu imagen, Señor, y sabemos que en las dificultades tú te manifiestas también, Señor. Gracias por esa vuelta de Norma y su familia, Señor. Abre tus puertas y caminos para ellos, Señor, que ellos puedan descansar en ti, Padre, porque tuyo es toda la plenitud, Señor, y no debemos de desconfiar, sino confiar cada día más en ti, en que tú tienes todo el control de todas las cosas, Señor, y tú vas a abrir puertas para ellos. Al igual te doy gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, por el pastor saliente, pastor Pedro. Señor, bendícelo grandemente. Gracias por estos años que ha dedicado a su iglesia y que tú lo has sabido guiar también, Señor, a él como pastor, Padre. Bendícelo donde esté, a él adorle. Igualmente te pido por Josué, que está aquí entre nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que lo has puesto aquí, Señor. Úsalo conforme a tu voluntad y sé tú también obrando en su familia, Señor. Te pido que dirijas este culto, que sea olor fragante para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura en 1 Corintios 13, del 1 al 8. A ver si la veo de aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indecible, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Ahora les pido que, nos pongamos en pie para que adoremos a nuestro Señor y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Amén. Comenzamos este tiempo de servicio al Señor cantando una canción que se llama Rey de Reyes y que comienza que en la oscuridad estaba toda la creación, estaba.
No sé si alguna vez te has planteado tu existencia. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo es que existes? Cuando era niña yo sí lo hice. No me convencía lo que aprendí en la escuela, porque yo decía, ¿dónde estaban mis gustos, mis pensamientos, mis sentimientos? ¿Cómo es posible todo esto? No me convencía en mi inocencia, en mi ingenuidad, no me convencían las teorías. Y en cierto modo entendía también que no podía agradar a Dios, era como hacer algunos actos buenos, pero hacer algunos actos malos, siempre y cuando los buenos pues estuvieran más altos que los malos, o ese tipo de cosas, sumando puntos. O que Dios me iba a dar una prueba final, o que bueno, simplemente no pensar en Él. Pero cada vez empecé como más a plantearme Dios y mi relación con Él. Y sabía que si algún día alguien me preguntara si iba al cielo, no sabía qué contestar. No sabría qué contestar, no estaba segura de ir al cielo. Pero unas vecinas nos invitaron a mi hermano y a mí a la iglesia por primera vez. Y a partir de allí entendí que Dios me buscaba. Y por todos lados escuchaba a Dios o su palabra, o me invitaban a reuniones, y poco a poco me iba sintiendo como contra la pared. Siempre me acuerdo de eso, me sentí cada vez contra la pared. Y me entendí también que, viendo una película cristiana, que quizás Él nunca me podría perdonar. Pero esta canción que vamos a cantar ahora todos juntos, y quiero que cada uno lo tome para sí, que reflexione en esta canción, que su amor nos persigue, que no estás aquí por casualidad, que Dios te busca, y cuando se propone buscarte, déjate encontrar, porque lo va a seguir haciendo hasta que respondas. Así que cantamos al Señor.
le dejas fluir, cuando estás dispuesto a que Él entre en tu vida, cambie todo lo que hay en ti y te das cuenta de que Él te perdona, que siempre te había estado buscando, que te ama hasta tal punto de dar su vida por ti, te das cuenta de que Él nunca se va a ir, que Él nunca te va a fallar, que Él triunfó y verdaderamente triunfó, venció la muerte, resucitó y quiere una vida contigo si le dejas entrar en tu vida. Así que cantamos que Él nunca nos va a dejar, que Él nos guía, que Él con nosotros está y nunca nos dejará. Amén. Nunca fallará, que nos damos cuenta de que Él es poderoso para cambiar una vida, poderoso para hacer que cosas maravillosas cambien en tu vida, cosas maravillosas en tu vida. Darte cuenta de los milagros, los pequeños detalles. Ayer en las mujeres también hablábamos de eso, cómo Dios es tan detallista. Él también pide de nuestra parte que si queremos seguirle, que nos neguemos a nosotros mismos, cojamos nuestra cruz y le sigamos de todo nuestro corazón, que le demos nuestra mente, nuestro corazón. Eso es lo que nos pide nuestro ser, que Él quiere verdaderamente vivir con nosotros y nos anhela celosamente, nos quiere junto con Él. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. ¿Para qué? Para ayudarnos a tomar buenas decisiones en nuestra vida, para entender que este mundo se acaba, entender también que
nos pide una decisión, vivir eternamente con Él o vivir eternamente apartados de Él. Entonces, al menos yo les confieso que yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y anhelo y mi deseo y mi oración es que cada una de las personas que se encuentren aquí también tomen esa determinación, que has decidido seguir a Cristo y que no vuelves atrás. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo Amén. Que así sea y nos ayude a no volver atrás. Tuya es mi adoración, todas las palabras de esta canción.
oración ahora por la maestra, que es Marbella, y por los niños que van a recibir su clase, y por esta ofrenda que el Señor ha permitido que puedan depositar. Padre Celestial, quiero nuevamente darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos provees, Padre. Gracias que, Señor, tú eres nuestro sustento, no solamente físico, sino espiritualmente, Padre. Gracias te damos por lo que tú nos das, Señor, y bendice al dador alegre, Padre. Sé tú haciendo con las ofrendas conforme a tu voluntad, para tu gloria, para tu honra, Padre. Te quiero presentar a Marbella como maestra de los niños, Señor, que tú la uses grandemente con estos niños, con nuestros niños, Señor. Abre su mente, su corazón y prepáralos, Señor, para lo que tú tienes preparado en esta tarde también para ellos, Señor. Bendice la clase y que sea amena para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar los niños a su clase. Y mientras tanto, nosotros vamos a buscar la lectura en Efesios 2, del 11 al 22. El que tenga su Biblia, pues la busca. Leemos. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz y ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Pues los dejo con el pastor Josué Santana y nos trae el mensaje que dice que lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Él. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Él es el título de la predicación de hoy. ¿Podemos leer los primeros dos versículos de nuevo, el 11 y el 12? Jessica, por favor. Si quieren pueden acompañarme en la lectura. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo aquí habla de la condición de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. Los gentiles eran los que no tenían a Dios antes de que Cristo viniera. Pablo era el apóstol de los gentiles, se le llamaba el apóstol de los gentiles, el apóstol de los que no eran judíos. Pero nunca olvidó el lugar exclusivo de los judíos, del pueblo judío en el designio y en el destino de la revelación de Dios. Aquí está trazando un contraste entre la vida de los gentiles y la de los judíos.
Vamos a intentar en esta tarde aplicarlos a nosotros, a la sociedad de hoy en día. Vamos a pensar que los judíos son los creyentes en Dios, los que han dado un paso de fe, y quizás los gentiles son los que todavía no han dado ese paso de fe, pero no necesariamente vamos a hablar siempre en esos dos términos. Vamos a diferenciar una serie de cosas que diferencia Pablo. Primera, a los gentiles los llama los de la circuncisión. Los llamaba la circuncisión a los que basaban sus derechos en esa circuncisión física y hecha por los hombres, a los judíos. Esta era la primera de las grandes diferencias. Los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles porque eran incircuncisos, porque no se habían circuncidado, porque no seguían sus tradiciones, porque no seguían sus rituales. Algunos hasta decían que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones que había creado. Había un sentimiento de odio de los judíos hacia todas las demás naciones, a los gentiles. Y se decía que se tenía que aplastar a esas naciones, a los gentiles, como si fuera una serpiente. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo había un sentimiento de separación y de odio muy grande entre judíos y gentiles. Tienen que entenderlo para entender estos versículos, para entender qué quería decir Pablo qué significaba la llegada de Cristo a este mundo. No era ni siquiera legal, para que se hagan una idea, prestar ayuda a un gentil por parte de un judío, ni en el momento del parto. Imagínense, si había una mujer gentil de parto, un judío no quería prestarle ayuda. ¿Saben por qué? Porque decía que era traer al mundo a otro gentil y que sería una desgracia para el mundo. Tal contacto con una gentil era equivalente a la muerte. La barrera entre los judíos y los gentiles era tan grande que si un judío se casaba con una gentil, se llevaba a cabo un funeral, como si esa persona había muerto. Ya no pertenecía a la familia. Ese era el nivel de odio que tenían judíos y gentiles. Antes de Cristo, la barrera racial y cultural era muy alta, elevada, pero después, con Cristo, toda esa barrera se suprimió. La segunda cosa que habla Pablo es de los gentiles. Los gentiles, dice Pablo, que no esperaban ningún Mesías. Los gentiles no esperaban ningún Mesías. La Reina Valera 60 traduce que estaban sin Cristo. Y si lo lees así de primeras y no lo lees en su idioma original, te puedes pasar por alto una parte de su significado de esta frase. ¿Qué es estar sin Cristo? ¿Qué es estar sin Cristo? Eso es muchas cosas. Esa es una traducción perfectamente posible y válida. Pero la palabra griega que aquí usa, Christos, no es el nombre propio de Cristo. No es el nombre propio de Jesucristo, como a veces entendemos. Es un adjetivo que quiere decir ungido. Era el ungido de Dios. Y los gentiles estaban sin ese ungido de Dios, estaban sin Mesías. Christos, en la traducción literal griega del hebreo Mesías, llegaba a significar el ungido de Dios, el rey esperado, a quien Dios mandaría al mundo para reclamar lo que era suyo. Y los judíos pensaban que ese Mesías iba a venir a reclamarles a ellos, porque eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y ni a ninguno más, a ninguno que no fuera judío. Había una separación racial y cultural. Nunca dudaron los judíos de que el Mesías vendría, pero los gentiles nunca esperaron un Mesías. Nunca esperaban un Salvador. Para los gentiles no había tal esperanza. Y vemos los resultados de esa diferencia. Para los judíos, la historia siempre tenía una meta. La historia de la humanidad, independientemente de lo que estuviera pasando, de cuál fuera su presente, de que estuvieran exiliados, estuvieran esclavos, estuvieran pasándolo muy mal, el futuro era glorioso, porque Dios había prometido que iba a venir, porque un Mesías iba a venir. Los pueblos gentiles no tenían esa esperanza. Cuando eran prósperos, cuando eran un imperio próspero, eran felices, pero siempre tenían ese temor de que eso dejase de hacer. La historia para los gentiles no iba en ninguna parte. Para los gentiles, según los judíos, la historia era un sendero que no iba a ninguna parte. Y para los judíos, la historia era un sendero, un camino hacia Dios. Para los gentiles, la vida no valía la pena. Pero para los judíos era el camino a una vida mejor. Con la venida de Cristo, los gentiles entraron en ese nuevo punto de vista de la historia, según la cual uno está siempre en el camino hacia Dios. Antes, sin Cristo era imposible. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar si no somos creyentes, si todavía no hemos conocido a Cristo. Sin Cristo en tu vida, la historia no va a ninguna parte. Pero con Cristo, tu vida y la historia de la humanidad va a un final glorioso. Dios volverá, Jesús volverá y pondrá las cosas en
su sitio y vencerá la maldad, vencerá el pecado y vencerá todo lo que va mal en este mundo. Otra cosa que habla Pablo es que los gentiles eran forasteros en la sociedad de Israel, eran extranjeros. Aquí hay muchos extranjeros, aquí hay muchos inmigrantes, somos una iglesia muy internacional, somos la ONU, casi, de tantas naciones que hay aquí representadas, y gloria a Dios por ello. Los gentiles eran forasteros. ¿Qué quiere decir eso? Mira, otra vez, si no sabes el lenguaje bíblico, si no sabes el griego bíblico, te puedes perder verdades que están escondidas en el texto. El nombre que se le daba a Israel era Agios Laos, el pueblo santo. Creo que ya hablé de esta palabra en la última aplicación, Agios, santo. ¿Y qué era santo en griego? Santo era apartado. Hemos visto que el sentido fundamental de esta palabra es ser diferente, ser apartado para Dios. ¿En qué sentido era diferente el pueblo de Israel de los otros pueblos? En el sentido de que su único rey era Dios. Su único gobernante era Dios. Otras naciones podían gobernarse por diferentes sistemas, por la democracia, por dictaduras, por una aristocracia que reinaba a su antojo. Pero Israel era diferente. Israel era una teocracia. ¿Sabes lo que significa teocracia? Un gobierno gobernado por Dios. La cabeza del gobierno era Dios. Y era diferente a cualquier otro país de su tiempo. No ha habido otro reino, otra nación en la historia de la humanidad que se pueda llamar una teocracia. Hasta entonces, hasta esa época de la historia. Era absolutamente diferente el pueblo de Israel a todos los pueblos que tenía alrededor. Israel era una teocracia. Y después de las victorias en el Antiguo Testamento de Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón, el juez, en el libro de Jueces? Gedeón era un juez, era una especie de general, soldado, juez, en la época en la que no había sacerdotes en Israel. Era un héroe, era un soldado, era alguien valiente. En el tiempo de Gedeón, cuando Gedeón tuvo una victoria tremenda, se le acercó el pueblo, una victoria militar. Claro, humanamente hablando era un héroe. Y se le acercó el pueblo y le dijo, toma el trono de Israel, sé nuestro rey, porque eres un hombre fuerte, porque eres un hombre poderoso, porque nos vas a llevar al triunfo, porque nos vas a llevar a prosperar. ¿Saben la respuesta que dio Gedeón? Que aparte de ser un héroe, aparte de ser un hombre fuerte, era un hombre de Dios y sabía el propósito de Dios para su pueblo. Respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. El Señor será vuestro Señor. Esto lo puedes encontrar en Génesis 8:23, si lo buscas después. Y cuando el salmista cantaba en Salmos 145:1, te exaltaré Dios mío y Rey mío, esto era lo que estaba haciendo Gedeón. Se quiso quitar el mérito él de lo que había conseguido y se lo dio a Dios. Y dijo al pueblo de Israel, no miréis figura humana, tened a Dios como vuestro rey, tened a Dios como vuestro Señor, no a mí ni a ningún otro ser humano. Que el Señor nos dé esa sabiduría también para poner a Dios y a Jesús en el centro de nuestras vidas y como Rey de Reyes de nuestras vidas. Ser israelita, como digo, era ser miembro de la sociedad de Dios, del pueblo de Dios. Era tener una ciudadanía que era divina. Y es algo muy importante si te pones a pensar. Está claro que la vida sería completamente diferente de la de cualquier otra nación que no fuera consciente de tal destino. Para el judío era posible decir, recuerda que eres un ciudadano de Dios y que estás hablando al pueblo de Dios. No se podía encontrar una conciencia semejante de grandeza en todo el mundo. Otra cosa que nos habla estos versículos que acabo de leer es que los gentiles eran ajenos a los pactos en los que se basaban las promesas. Estaban fuera del pacto de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mira, Israel era por encima de todo el pueblo del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los judíos creían que Dios se había dirigido a ellos como nación con un ofrecimiento muy especial. Lo encontramos en Éxodo 6:7. Le dijo Dios, según la palabra de Dios, al pueblo de Israel, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Es muy fuerte que el Dios Todopoderoso se dirija a ti, a tu pueblo, a tu país, a tu nación y te diga, os he escogido a vosotros como mi pueblo, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Esto es lo que hizo el Dios de Israel con Israel, nuestro Dios con Israel. Esa relación del pacto implicaba no solo un privilegio, una responsabilidad y una obligación también por parte del pueblo. Conllevaba la obediencia a la ley. No era un trato tan sencillo de hacer. No era algo gratis. No era algo sencillo de cumplir. Llevaba una obligación. Dice en Éxodo 24, del 1 al 8, nos da una descripción dramática de cómo el pueblo aceptó el pacto y sus condiciones. Aceptó las condiciones del pueblo judío. Dijo en Éxodo 24, 3 y 7, cumpliremos todos los mandamientos que el Señor nos ha dado.
Esto hizo el pueblo de Dios delante de Dios. Eso hizo Israel delante de Dios. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer eso como iglesia? Solemnemente, de corazón. Si ahora apareciera aquí la presencia física de Dios en forma de una columna de fuego, de una nube, y hubiera un Moisés que dijera eso, era un tremendo atrevimiento decir, cumpliremos todos los mandamientos de tu ley y seremos tu pueblo. Pues eso es lo que hizo Israel, porque tenía que hacerlo para que ese pacto se cumpliera. Si el destino de Dios tenía que desarrollarse, tendría que ser mediante una nación. El que Dios escogiera a Israel no fue por favoritismo, porque no fue una elección para un honor especial, sino para una responsabilidad especial. Pero hizo que los judíos fueran conscientes de ser el pueblo escogido de Dios, y eso era algo de orgullo para los judíos. Pablo no podía olvidar, porque era un hecho histórico, que los judíos eran, por encima de todo, un instrumento en las manos de Dios. El pueblo judío ha sido siempre, a lo largo de la historia, y sigue siéndolo, un instrumento en las manos de Dios. Y la quinta cosa que nos dice Pablo en estos versículos es que los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza y sin Dios. A menudo se habla de que los griegos, el imperio griego, como pueblo fue el más luminoso de la historia. Un pueblo que tuvo una cultura tremenda, tuvo un impacto incluso en la actualidad. Hay mucha filosofía de hoy en día de nuestro mundo que está muy influenciada por las ideas griegas. Todas las ideologías que nos intentan vender ahora tienen su base también en la cultura griega. Pero había una cosa en los griegos que era una melancolía especial. Los griegos sabían que su imperio no estaba basado en algo real, estaba basado en cosas humanas y tenía un principio y tenía un fin. Sabían que algún día su imperio iba a acabar. Vendría un imperio más poderoso, más fuerte, que les destruiría. Y estaban siempre como tristes con eso. Había melancolía. Estaba acechando siempre todas las circunstancias, acechando tras todas las circunstancias había una especie de desesperación. Y esto era verdad desde los tiempos de Homero, desde los tiempos más antiguos de la antigua Grecia. Por mucho que prosperasen, sabía que cualquier cultura y civilización podía derrotarles y caer en manos de él. Sabía que al igual que florecían humanamente, el día siguiente se podían esfumar de la historia. Y nosotros humanamente también nos podemos sentir así si no tenemos a Dios. Si tuviéramos que depender solo de nuestros valores, si tuviéramos que depender solo de nuestras fuerzas, si tuviéramos que depender solo de lo que vemos, el mundo que vemos tiene un fin. La enfermedad a veces es inevitable, la tragedia a veces es inevitable, llega sin avisar. No podemos hacer nada para asegurar que todo lo que estamos construyendo en nuestra vida pueda desaparecer en un segundo. Y así se sentían las civilizaciones que estaban alrededor de Israel. Los gentiles, en verdad, no tenían esperanza porque estaban sin Dios. Y estar sin Dios es desesperante, es desesperanzador. Estar sin Dios en este mundo, en esta vida, en este momento de la historia, debe ser absolutamente desesperante. Debe ser absolutamente desesperanzador. Y así se sentían los gentiles en la época de Pablo. Israel había tenido siempre una esperanza que no tenían los gentiles, la esperanza en Dios. Hubieran estado haciendo las cosas bien o mal. Esa esperanza brillaba clara e inextinguiblemente en sus cabezas, hasta en sus días más oscuros, porque sabían que Dios estaba detrás de ellos, porque sabía que Dios les iba a proteger, porque tenían la promesa de que Dios siempre les iba a dar otra oportunidad, una más, y otra más, y otra más, como nosotros. Pero los gentiles solamente conocían la desesperación en lo más íntimo de su corazón. Como siempre, empezamos por lo malo, vamos ahora por lo bueno, vamos a por lo positivo. El fin de las barreras. Leemos los versículos del 13 al 18. Lo leo yo si quieren. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pero anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Quédense con este concepto, una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz,
por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Empecemos a analizar lo que dice Pablo en el versículo 13. Ya hemos visto que los judíos despreciaban y odiaban a los gentiles. Ahora Pablo usa dos ilustraciones que serían claras para los judíos que le estaban escuchando, para los judíos que le estaban leyendo por primera vez, y tienen que ser claras para nosotros. Voy a intentar explicarlas para que la entendamos, para mostrar cómo surge una nueva unidad, una nueva humanidad. Dice que los que estaban lejos han sido hechos cercanos, han sido traídos cerca de nuevo. Isaías había oído decir a Dios esto en Isaías 57:19, paz para el que está lejos y para el que está cerca. Cuando los rabinos hablaban de recibir a un converso en el judaísmo, decían que había sido traído cerca. Era una expresión que en los tiempos de Jesús era habitual, era tradicional. Cuando había alguien que se acercaba al judaísmo decía, ha sido traído cerca. Los escritores rabínicos judíos cuentan una historia de una mujer gentil de la época de Jesús que se dirigió a un rabino muy famoso y ella confesó sus pecados a este rabino y le pedía ser admitida a la fe judía. ¿Saben lo que le contestó a este rabino? Ella le decía, Rabí, tráeme cerca. Maestro, tráeme cerca. ¿Saben lo que le respondió este rabino judío que odiaba a los gentiles, que no se había dado cuenta que Jesús ya había llegado y que había roto las barreras? Le dijo el rabino, se negó, le cerró la puerta en la cara a la mujer. Pero ¿sabes qué? En Cristo la puerta está abierta. En Cristo ahora la puerta a Dios está abierta. Los que habían y están lejos de Dios han sido traídos cerca por medio de Cristo, por medio de Jesús, por medio de la cruz de Cristo. Y la puerta no se le va a cerrar a nadie que quiera atravesarla. Pablo usa una ilustración aún más gráfica. Dice que ha suprimido la barrera intermedia de separación. Esa es una figura tomada del templo de Jerusalén. Mira, voy a intentar explicándote cómo funcionaba el templo de Jerusalén en la época de Jesús. El templo consistía en una serie de atrios, de puertas, de marcos de una puerta que estaban abiertos, cada uno un poco más elevada que la anterior, con el templo propiamente dicho en el patio más interior, más cerrado, más oscuro, más en el centro, más inaccesible. En el primer lugar, en el primer atrio, estaba el atrio de los gentiles. Esa era la única puerta que les dejaban pasar a los gentiles, era la más exterior, la más de fuera. Luego había el atrio de las mujeres. Lo siento, era una sociedad patriarcal, una sociedad en la que las mujeres tenían que quedarse en ese segundo atrio. Después había el atrio de los israelitas, de los judíos, era el tercer atrio. Después había un cuarto atrio que era el de los sacerdotes, ahí sí podían entrar los sacerdotes. Y finalmente había un quinto, que era el lugar santo o el lugar santísimo. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año. Así de oscura era la religión judía, así de inaccesible era el Dios de los judíos, así de complicado era acceder a la presencia de Dios antes de Cristo. Pablo conocía muy bien ese templo, conocía muy bien las leyes judías, por eso escribe esto a los efesios. Quiere hacerles entender que esa barrera que excluía a los gentiles ya no está. Que esa barrera que excluía a los gentiles, a ti y a mí, porque tú y yo, para un judío, somos gentiles, esa barrera ya no existe. Ya tenemos acceso, gracias a Cristo, a la presencia plena de Dios. Ya podemos entrar al lugar santísimo. No tenemos que hacer ninguna purificación ritual para eso. No tenemos que hacer ningún sacrificio de un animal para eso. Ya el sacrificio se ha hecho en la cruz. Jesús, cuando murió en la cruz, hizo el sacrificio definitivo. Abrió las puertas, quitó las barreras, las rompió de arriba a abajo para siempre. Y nos habla de la unidad que tenemos en Cristo, otra cosa maravillosa y preciosa. Lo vemos en el versículo 14. ¿Podemos leerlo otra vez? Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo pasa a decir que en Cristo desaparecen esas barreras. ¿Cómo las ha echado abajo Cristo? ¿Cómo ha echado Cristo abajo las barreras? Mira, de dos formas.
La primera, Pablo dice de Jesús que es nuestra paz. A lo mejor has pasado muchas veces por este versículo, lo has leído en tu devocional y dices, porque Cristo es nuestra paz, ¡uf, qué bonito! Y no te has dado cuenta de lo que estás leyendo, del significado profundo que tiene esta frase. ¿Qué quiere decir que Cristo es nuestra paz? Vamos a usar una analogía humana que todos podamos entender. Supongamos que dos personas tienen una diferencia, un conflicto, y acuden a los tribunales para resolverlo, a los tribunales de justicia humanos. Y los expertos en la ley, los abogados, redactan un documento que establece los derechos del caso de uno y de otro. Y piden a las dos partes que se pongan de acuerdo sobre esa base. Les explican cómo es la ley y les dicen que se pongan de acuerdo para resolver el conflicto. Todas las posibilidades están en contra de que se resuelva el caso. Humanamente hablando, porque están enfrentados, porque hay un problema, porque hay una enemistad. Rara vez se consigue la paz por medio de documentos legales. Rara vez se consigue la paz por medio de la ley. Rara vez la ley consigue la paz. Pero supongamos que alguien a quien las dos partes aman, supongamos que alguien a la que las dos partes del conflicto aman, se interpone y les dice, y les habla, intercede. Entonces sí es posible la reconciliación. Cuando dos partes están en conflicto, la única manera en la que pueden llegar a hacer las paces es mediante la intervención de alguien a quien aman las dos partes. Y esto es lo que hizo Cristo. Esto es lo que nos dice Pablo en Efesios que hizo Cristo. Él vino a intervenir en el conflicto que había entre nosotros y Dios, entre los judíos y los gentiles, para quitar todas las barreras y que haya paz. Él es nuestra paz. A eso se refiere con que Él es nuestra paz. Es en un común amor a Él, a Cristo, como las personas llegan a amarse entre sí. ¿No se han dado cuenta de eso? Es la única forma en la que dos personas se amen. Cuando alguien a la que los dos aman interviene. Esa paz se ganó a un precio alto. No fue gratis. A un precio altísimo, al precio de la sangre de Cristo. Cristo tuvo que derramar su sangre, sacrificar su cuerpo, ser torturado, sacrificado y matado en esa cruz injusta para que tú y yo podamos derribar, o Él, mejor dicho, derribar esa barrera que había entre Dios y nosotros y podamos tener paz con Él y paz con todos los demás que nos rodean. La visión de esa cruz despierta inevitablemente el amor a Cristo en los corazones de las personas de todas las naciones y solamente cuando todos aman a Cristo se amarán entre sí. La paz no se produce mediante tratados y pactos. Lo vemos hoy en día. Estamos en guerra. No sé si se habían enterado, estamos en guerra. A lo mejor te dicen que no, que esa guerra no nos toca, que es Ucrania, pero estamos en guerra. El mundo está en guerra. La paz no se consigue con tratados y con pactos. Solo puede haber verdadera paz en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Seguimos con el versículo 15. Y vamos a ver lo que quiere decirnos Pablo en ese versículo 15. Porque pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Esto ya es el 16. Pablo dice que Jesucristo abolió la ley de los mandamientos con todos sus decretos. De nuevo, ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir que abolió la ley? Los judíos creían que una persona solo podía alcanzar la amistad con Dios guardando su ley. Creían que solo podías hacerte amigo de Dios si cumplías sus mandamientos. Creía que solo podías ser amigo de Dios si eras perfecto en el cumplimiento de la ley. Esa ley se había desarrollado, estos judíos la habían desarrollado mucho más de lo que la había desarrollado el propio Dios. Habían desarrollado mucho más que la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. La habían desarrollado mucho más, habían hecho muchas más leyes de las que había en la Biblia. Las habían desarrollado, las habían extendido, miles y miles de mandamientos y decretos. Había que lavarse las manos de una cierta manera, había que limpiar los cacharros de adoración de cierta manera, había página tras página acerca de lo que se podía hacer y de lo que no se podía hacer en el día de reposo. Este y ese y aquel sacrificio se tenía que ofrecer en relación con esta, esa y aquella situación de tu vida. ¿Te imaginas vivir así?
Eso vino Cristo a abolir. Y los cristianos, desgraciadamente, a veces volvemos a caer en eso. Volvemos a ponernos leyes y leyes que no existen en la Biblia. Volvemos a ponernos bajo la esclavitud de la ley voluntariamente, cuando Cristo ya abolió esa forma de acercarnos a Él. Los únicos que pretendían cumplir plenamente la ley, ¿saben quiénes eran? Una gente que se llamaban los fariseos y que no sumaban más de unos 6.000 personas en el tiempo de Jesús. Eran una minoría, pero una minoría que tenía poder, que tenía influencia. Pero como dijo Pablo en otro lugar, en Romanos 10:14, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. No solo es que la ley acabó de tener poder, sino que es el fin último de la ley. Vino a cumplir la ley en su cuerpo. Vino a cumplir toda la ley en sí mismo para que tú y yo no tengamos que cumplir toda la ley, porque no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Siempre vamos a fallar en algo, siempre vamos a equivocarnos en algo, siempre vamos a caer. Y eso nos condenaría. Pero con Cristo no. Ahora no. Y nos habla también este texto de los dones de la unidad de Cristo. Las reglas y las normas. En un lugar, Cristo puso el amor a Dios y nuestros semejantes. Jesús vino a este mundo a decirnos que no podemos ganar la aprobación de Dios guardando una ley ceremonial, sino que tenemos que aceptar el perdón y la comunicación que Dios nos ofrece gratuitamente en su misericordia. Mira, una religión, un cristianismo, una fe basado en el amor es lo que Cristo nos ofrece y no en la ley. Las reglas y normas ponen barreras, pero el amor las quita. ¿Se acuerdan de la predicación de la semana pasada? Hablábamos de que el amor es mejor que la ley, es más valioso que la ley. La ley no soluciona nada, no arregla corazones rotos. El amor arregla corazones rotos y arregla el corazón de Dios que hemos roto con nuestro pecado y con decirle que no. Y como digo, los dones de la unidad de Cristo es lo que nos sigue hablando Pablo. Pablo empieza ahora a hablar de dones de valor incalculable que nos trae estar unidos en Cristo. El primero es que Él unió a judíos y a gentiles en una nueva humanidad. En el griego hay dos palabras para nuevo. La primera es neos, que quiere decir sencillamente nuevo. Una cosa que es nueva en relación con el tiempo. Una cosa es neos cuando ha empezado a existir hace poco, pero puede que hubieran muchas cosas iguales que ella antes. Por poner un ejemplo, un lápiz que sale de una fábrica. Un lápiz que sale de una fábrica es nuevo, pero ha habido millones de lápices antes. Se han fabricado millones de lápices antes. Pero la palabra que usa en griego aquí para nuevo Pablo es kainos. Y es diferente, significa diferente. Kainos en griego quiere decir nuevo en cuanto a su cualidad, a su calidad, a su forma de ser. Una cosa kainos es nueva en el sentido en el que trae al mundo una nueva especie de cosa que antes no existía. Y esta es la nueva humanidad que trae Cristo. La palabra que usa aquí Pablo, kainos, dice que Jesús une a judíos y gentiles y produce en ellos una nueva clase de humanidad, pero no una nueva clase de humanidad que ya existía. Esto es muy interesante y muy significativo. No es que Jesús convierta a todos los judíos en gentiles, ni a todos los gentiles en judíos. Produce de ambos una nueva especie de persona, aunque siendo gentiles y judíos, siguen siendo judíos y gentiles. Crisóstomo, un famoso predicador de la iglesia primitiva, dice que es como si fundiéramos una estatua en plata y otra en plomo, hiciéramos una de las dos. Jesús no logra la unidad haciendo desaparecer todas las características raciales, culturales de las personas, sino haciendo hijos de Dios a todos los hombres y mujeres de todas las naciones. Y eso es importante decirlo en esta iglesia que es tan multirracial y multicultural. Bien puede ser que tengamos que aprender algo aquí, porque en muchos casos se han mandado misioneros a países que no eran cristianos para ser cristianos a los que vivían allí. Y está bien. Hay algunas iglesias resultantes de la obra misionera que tienen quizás la misma forma de culto que las iglesias que mandaron los misioneros. Y tampoco está mal eso. Sin embargo, no es el propósito de Jesús que hagamos que toda la humanidad sea una sola nación uniforme, sino que haya cristianos africanos, cristianos indios, cristianos latinoamericanos y cristianos de todos los pueblos, razas y nación, cuya unidad radique
exclusivamente en su cristianismo. Nuestra unidad tiene que ser en Cristo. La unidad de Cristo era en Cristo y no en diferencias formales y externas. Y eso es importante porque nos da libertad. Libertad para ser como somos y no como nos digan que tenemos que ser. Ya no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a rituales, estamos sujetos solo a Cristo y a su palabra. El versículo 16 habla de reconciliar con Dios a todos. La palabra que usa Pablo aquí en griego quiere decir hacer volver a la amistad a personas que se han enfadado, a personas que están enemistadas. Y mira, la obra de Cristo consiste en mostrar a todos que Dios es su amigo o que quiere ser su amigo. Y por tanto deben ser amigos los unos de los otros. Y la reconciliación con Dios conlleva y hace realidad la reconciliación entre los seres humanos. Eso es lo que deberíamos reflejar como iglesia. Que las enemistades aquí se puedan reconciliar. Y no reconciliar porque somos unos seres humanos maravillosos, con unas cualidades increíbles, sino porque estamos unidos en Cristo. Y porque Cristo nos llama a la unidad. Y esa unidad costó caro. Esa unidad costó su sangre, costó su sacrificio. Recordemos eso. Y los versículos 17 y 18 los podemos leer. Dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por medio de Jesús, tanto los judíos como los gentiles tenemos el derecho de acceso a Dios. Las palabras que usa Pablo para acceso en griego tienen muchos matices también, tienen muchos posibles significados. Es la palabra que se usa para presentarle a Dios un sacrificio. Es también la palabra que se usa para introducir a personas a la presencia de Dios. Es también la palabra que se usa para presentar a un conferenciante o a un embajador en una asamblea. Pero sobre todo es la palabra que se usa para introducir, para presentar a una persona a un rey. Es la palabra que en griego usaban para presentar a alguien a la presencia de un rey. Incluso había personas en la corte real persa en esta época en las que había un funcionario que se llamaba así, con esta misma palabra griega, cuya función era introducir, presentar a las personas cuando querían una audiencia personal con el rey. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Por qué Pablo usa esta palabra? Porque está hablando que es una posibilidad maravillosa que tiene la persona de acudir en cualquier momento a cualquier persona amable y sabia y santa en cualquier momento a pedir consejo. Y es el derecho que nos dio Cristo cuando vino, el tener derecho de contar con su atención personal para presentarle nuestros problemas. Gracias a Cristo podemos presentarnos ante Dios y presentarle nuestras dudas, nuestros temores, nuestras preocupaciones. Antes no podíamos hacerlo. Antes teníamos que ir al sumo sacerdote a que nos atendiera. Ahora tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Eso es lo que Cristo ha cambiado. La unidad de Cristo produce cristianos cuyo cristianismo trasciende todas las diferencias locales y raciales, como he dicho. Produce personas que son amigas entre sí porque son amigas de Dios. Y produce hombres y mujeres que tienen una unidad porque se reúnen en la presencia de Dios. Ahora estamos en la presencia de Dios. No sé si lo sabías, pero estamos en la presencia de Dios. Porque su palabra dice que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Jesús está aquí. El Rey de Reyes está aquí. Y es maravilloso. Tenemos acceso al Rey de Reyes porque Cristo vino al mundo. Y terminamos con la familia y la morada de Dios. Con lo que significa esta unidad para nosotros como iglesia. Los versículos del 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabras maravillosas que usa Pablo para acabar este pasaje. Y Pablo usa otra vez 2 ilustraciones gráficas, de nuevo. Dice que los gentiles ya no son extraños, sino miembros en plenitud de derechos de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pablo usa la palabra en griego xenios, que significa extranjero. Y en todas las ciudades griegas habían lo que se llamaban xenoi, que era el plural, y a los que se les hacía la vida nada fácil.
A los extranjeros en las ciudades griegas no se les hacía la vida nada fácil. ¿Les suena de algo eso? No hemos cambiado mucho como sociedad, ¿verdad? En 2000 y pico años. A los extranjeros se les sigue haciendo complicada la vida allá donde van. Mira, al extranjero en la sociedad de Jesús y en la sociedad de Pablo se le miraba con sospecha y con desagrado. Era el sospechoso habitual cuando pasaba algo malo. No tenemos más que fijarnos en cómo se usa la palabra griega ahora, xenofobia. ¿Te suena de algo? Odio al extranjero. Viene de esta palabra griega, xenofobia. Así era la cultura de Pablo y la cultura de Jesús. Y sigue siendo así la cultura de hoy en día, desgraciadamente. Por eso Pablo usa esta palabra con intención. Y usa otra palabra para extraños y extranjeros. La palabra que usa es paroikos, para forasteros. Y el paroikos estaba aún más lejos de ser aceptado. Lo tenía todavía más complicado que el senio. Era un residente extranjero, uno que vive en un lugar, pero que no se había nacionalizado, que estaba arreglando los papeles. Pagaba un impuesto por el privilegio de existir en una tierra que no era la suya. Tanto el senoi como el paroikos eran marginados sociales. Y aquí Pablo le dice a los gentiles, a los que están alejados de Dios antes de conocer a Cristo, ya no estáis sin derechos en el pueblo de Dios, ya no estáis sin papeles, ya no estáis marginados, ya no estáis fuera de la sociedad de Dios. Ahora sois miembros de la familia de Dios en plenitud de derechos. Podemos decirlo todavía más sencillamente. Por medio de Jesús, por medio de Cristo, estamos en la casa de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como Salvador, somos parte de la familia de Dios y estamos en su casa. Y tenemos plenitud de derechos, como un judío antes del pacto. Igual. Puede que el mundo y la gente levante barreras. Puede que también las iglesias humanas a veces pueden levantar barreras, desgraciadamente. Pero te digo una cosa, Dios no hace eso. Nunca. Nunca. Por eso mandó Dios a Jesús a la tierra. Para levantar y destruir todas las barreras que el pecado había puesto entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre la humanidad y Dios. Y el segundo ejemplo que usa Pablo es el de un edificio. Ve cada iglesia como una parte de un gran edificio, y eso nos aplica a nosotros como iglesia. Cada cristiano como una piedra de esa iglesia. La piedra angular de toda la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Es la piedra angular. ¿Qué significa la piedra angular? La piedra en la que se basa todo. La piedra que hace que todo el edificio se mantenga en pie. Luego, sobre esa piedra se van sumando muchas otras piedras, que somos todos nosotros. Pero si no estamos basados en esa piedra angular, el edificio está condenado a caerse, a destruirse. La piedra angular de toda iglesia es Jesucristo. Y la piedra angular es lo que da unidad al conjunto. No nos mantendremos unidos si no nos mantenemos unidos a Jesús. Si pretendemos mantenernos unidos por nuestra enorme amistad o por nuestra enorme coincidencia de opiniones o por nuestro amor humano, estamos condenados al fracaso. Nos tenemos que mantener unidos por el amor que Cristo nos ha tenido primero a nosotros. Y ese amor tenemos que tenerlo hacia todos los demás que forman parte de la iglesia. Eso es lo que nos mantendrá unidos como iglesia. Y Pablo ve que este edificio se sigue edificando y que cada parte se va incorporando, como digo, a Cristo. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Su unidad no depende de la organización, de lo organizados que seamos, ni de nuestros rituales, ni de la liturgia, solo de Cristo. Solo de Cristo. Si está Cristo, escuchen bien, si está Cristo, hay iglesia. Donde está Cristo, allí está la iglesia. Y la iglesia solo presentará su unidad cuando se dé cuenta de que no existe para propagar las ideas de un grupo de personas, sino para ofrecer un hogar, una casa, en la que pueda morar el Espíritu de Cristo y en el que el Espíritu de Cristo se desarrolle dentro de todos nosotros, por medio de nuestras vidas, por medio de nuestros trabajos, por medio de nuestras familias, por medio de nuestras acciones, por medio de lo que transmitimos a los que nos rodean, y en el que todas las personas que aman a Cristo se puedan reunir en ese Espíritu. Que esa sea nuestra realidad. Cada día, cada domingo cuando venimos aquí, que recordemos esta unidad en Cristo de la que nos habla el apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga. Cargaste tú mi cruz, mi
Bueno, y sin más, les voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a tener una oración y seguidamente vamos a tener la bendición final. Démosles gracias al Señor por las maravillas que hemos recibido en este día, que el Señor ha sido maravilloso con este mensaje que nos ha traído y su palabra no va vacía. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día que finaliza, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias por este culto, Señor, por la adoración. Gracias porque, como decía el pastor, Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Gracias porque sentimos tu presencia, Señor, y sabemos que tú no nos dejas, Padre. Alabado y glorificado seas tu nombre, Señor. Queremos alabar, glorificarte cada día, Señor. Y te pido por todas estas personas que están aquí presentes, por sus hogares, por sus familias, Señor. Tú los creaste, los conoces, Señor, y tú sabes las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Sobre todo te pido que llenes su vida de paz, de gozo, de alegría, Señor, y que tengan cada día más sed y hambre de ti, Señor. Que quieran amarte, conocerte y decir, heme aquí, Señor, recíbeme, y sabemos que tú estás con los brazos abiertos para recibirle, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la bendición final y la leemos todas en Filemón 1:25 y dice así: gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una bendecida semana. Amén.